Delcy Rodríguez contrata al abogado Jihad Smiley para hacer lobby dentro de los Estados Unidos, pero más curioso aún, para que apoye su futura campaña electoral. Yo juraba que ella no iba a ser la candidata, pero las evidencias están dando otra señal. Cambios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Ya usted sabe, Laura Dobu nos deja, abandona su cargo como encargada de negocios temporal, que era en los Estados Unidos, pero entra en juego John Barrett. Y se vienen curvas para Delcy y también para los suyos. Ya va a ver. Aplazan sentencia del Pollo Carvajal. Tras ser aceptado el día de ayer, la sentencia era hoy, como testigo cooperante. ¡Ay, Maduro! ¿Y quién se podría imaginar esto? Con lo eficientes que son en la revolución bolivariana. Hackers extrajeron los datos de 13.8 millones de contribuyentes del CENIAT, a que nunca se le pasó por la cabeza, ¿verdad? Porque este hackeo sí fue verdad, no como el del CNE, que sigue bajo ataque incesante de Macedonia del Norte, según nos dijo Amoroso. Pero bueno, ya les cuento más de esto del CENIAT, que esto sí es real. Y Estados Unidos estaría preparando planes para una posible operación militar en Cuba. Ojo con eso. Solo a la espera de las órdenes de Donald Trump. Y el Pentágono ya intensifica la planificación. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo cuento hoy jueves 16 de abril de 2026. Augusto Navarro, como siempre, en tu espacio que se llama Apolítico. Déjanos tu like, comenzando el videíto, para ver si a ti te rinde, al igual que Delcy, los 2 petros. Porque, caramba, ¿cómo dan esos 2 petros para pagar de todo? Comenzamos. Ese libreto del antiimperialismo chavista, que siempre ha tenido un precio, y hoy sabemos exactamente en qué se están gastando los millones de dólares que faltan en las cuentas de la nación, queda en evidencia una vez más. De manera curiosamente acorralada, vamos a decirlo así, por el vencimiento de su mandato inconstitucional, por la presión creciente de la sociedad civil que no piensa parar en sus reclamos y en sus reivindicaciones, en sus derechos, y por lo ineludible de unas elecciones, la dictadora encargada, Delcy Rodríguez, ha decidido iniciar su campaña electoral, así mismo. No, por supuesto, de la forma en que lo hizo poco después de la caída de Maduro y su clan, con esto de Delcy avanza, tú tienes mi confianza, y toda esa chorrada de logos, branding, colores, jingles, etc. No, de esa forma no, sino de una forma más sofisticada. No lo va a hacer tampoco recorriendo los barrios sin agua ni luz de Venezuela, que no son pocos, para poder brindarle solución al venezolano, porque ¿para qué, verdad, Delcy? Si lo tuyo es el bandidaje de alto nivel, de alto calibre, estilo Vito Corleone. Es que ella lo va a hacer en los pasillos de Washington, D.C., a golpe de chequera y cabildeo. Qué raro, porque ese sueldito de 2 petros alcanza para mucho, ¿no? Los archivos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, esto se conoce como FARA, en Estados Unidos, no mienten. La cúpula que te gritaba consignas en contra del imperio mismo y que se vestía o se viste a cada rato con chaqueticas militares para amenazar a la disidencia, como el demente del Diosdado que estaba descontrolado ayer, ha contratado al abogado californiano Jihad Smiley para que actúe como lobista ante el Congreso y ante el Ejecutivo de los Estados Unidos. Por cierto, bien curiosito el nombre, ¿no? Bueno, el objetivo es claro y cínico: posicionar la figura de la interiana en el escenario político internacional y prepararle el terreno para una candidatura presidencial, algo así como lo del New York Times, pero en esteroides. Es la confirmación absoluta de que las recientes concesiones petroleras y las sonrisitas en Miraflores con diplomáticos extranjeros no eran, por supuesto, actos de Estado, sino una especie de pago inicial de su propia campaña política. Porque mientras el venezolano sobrevive con un salario de $0,27 al mes, el régimen destina fortunas a bufetes estadounidenses para que le laven la cara, que es casi imposible de lavarle, la de Delcy, a una usurpación con fecha de caducidad que, por cierto, ya pasó. Esta maniobra de comprar indulgencia en Washington, por supuesto, no es nueva. El modus operandi de la revolución es consistente. Imposible, por ejemplo,
no recordar el escándalo del caso del excongresista republicano David Rivera, al quien la dictadura, a través de la filial de PDVSA en Estados Unidos, le otorgó un jugoso contrato de $50 millones, y repito, $50 millones, para cabildear contra las sanciones a Maduro. Una operación oscura que terminó con Rivera preso luego y ahora acusado de lavado de dinero y de conspiración por operar sin registrarse como agente extranjero. Me pregunto yo, ¿cuánto le estará costando la vueltica a esta Delcy, verdad? Porque, insisto, el sueldo de la interiana es de 2 petros, ¿no? Así no es que era la cosa, Maduro. Lo de esta gente no tiene rival. El descaro del chavismo es absoluto y sin decoro. Hoy intentan hacerlo por las vías legales del registro FARA, pero el origen del dinero y la bajeza moral de la acción son exactamente los mismos. ¿Con qué fondos se está pagando este nuevo lobista? ¿Sale del pago de los 300 millones triangulados por Qatar? ¿O acaso de la caja chica de la recién entregada faja petrolífera del Orinoco? ¿De dónde? ¿De las minas ilegales? ¿O ya va? Capaz y sale del oro que Delcy ya había vendido al empresario, o vendido a través del empresario español Víctor de Aldama, con aquellas 40 y pico de maletas en el aeropuerto de Barajas. O de repente de los buques fantasmas de petróleo que tanto entregaba ella en alta mar. O de las cosas turbias en las que ha estado metida de frente la pirata del Caribe. Quién sabe, ¿verdad? Lo cierto es que Delcy Rodríguez está jugando en avanzada porque sabe que lo que el país entero sabe, que el proceso electoral va a venir en cualquier momento, que su mandato de 90 días expiró, la legitimidad es nula y las concesiones de la administración Trump, las que le han otorgado en los últimos meses, desde la apertura de Chevron hasta las mesitas de negociación, van a venir con una facturita de altísimos intereses. Porque Washington exige estabilidad comercial y ella necesita legitimidad política. Pero el lobby tiene límites, vamos a decirle así, porque podrán pagarle a las mejores firmas de California fortunas para intentar vender a una candidata moderada ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero ningún agente de relaciones públicas va a poder borrar la realidad. No hay campaña de marketing capaz de ocultar los 8 millones de desplazados que se niegan a regresar, como les comentaba en el programa de ayer, tampoco los ministerios ocupados por prófugos del cártel de los soles, ni tampoco la destrucción sistemática del país, porque eso es obra del chavismo. Una vez más, como siempre les digo, hechos y no palabras. Las maniobras de cabildeo en Estados Unidos son el síntoma de un régimen desesperado, no que esté llorando, pero tranquilo no están, que sabe que en unas elecciones verdaderamente libres, transparentes y con supervisión y sin inhabilitaciones, ninguna firma de lobby podrá salvarlos de la voluntad de nuestro país que exige su libertad. Les voy a dar la cifra: 80-20, y cuidado si no va a ser peor la paliza. Cuidadito. Pero hablemos ahora de la salida de Laura Dogu, quien operó hasta ahora como la gestora tras la crisis de enero, y de la llegada de John Barrett como el nuevo encargado de negocios, porque esto puede marcar el inicio de una era bastante humillante para el relato oficialista. Pensábamos que les estaba yendo bien, vamos a ver ahora qué pasa. Porque Venezuela ha dejado de ser tratada como una nación soberana para convertirse, a los ojos del pragmatismo extranjero, y con la complicidad del régimen, en la sucursal corporativa bajo estricta tutela financiera. El perfil de John Barrett no es el de un diplomático tradicional que esté enfocado en la construcción democrática de un país. Es el currículo de un gerente de reestructuración, egresado de Wharton, con experiencia en corporaciones como PepsiCo, como Disney, y también fogueado en el control de sectores extractivos en América Latina. Barrett no viene o no va a Venezuela a exigir derechos humanos como prioridad, que también no estaría mal, ¿no? Va a auditar las cuentas. La ironía es colosal, casi poética. La misma dictadora encargada que gritaba consignas contra el imperio, que se viste de chaquetica militar para la televisión nacional y que contrata lobistas californianos con dinero de dudosa procedencia para lavarse la cara, que es inlavable, ahora tendrá que someter sus presupuestos mensuales a la revisión de un burócrata estadounidense.
porque Barrett tendrá la tarea, entre otras cosas, de vigilar que esos dólares de la nación no se desvíen hacia la red de corrupción o de la insurgencia chavista. En pocas palabras, el antiimperialismo chavista ha terminado rogándole a Washington que le administre la chequera para ellos entonces poder seguir en el poder. ¡Qué vuelta de hoja! Pero la misión de Barrett va mucho más allá de auditar los libros contables, por supuesto. Su llegada confirma que el festín petrolero que se firmó con Chevron, que Repsol anunció ya que van, con todo, 50% más, y lo entregado en bandeja de plata en el bloque Ayacucho 8 fue apenas un aperitivo. Ahora, el objetivo de la administración de Trump es el control minero y la deshinchazón de la economía venezolana, vamos a decirle así. El dato oculto: el régimen de Delcy ha aceptado traicionar a sus históricos aliados de Pekín, de Teherán y de Moscú a cambio de supervivencia. Porque dígame usted, ¿desde cuándo no lo escuchan hablar maravillas de sus grandes aliados chinos, iraníes y rusos, los que nunca iban a permitir que Estados Unidos pisara Venezuela? El rol que tienen para sobrevivir es evidente: rematar las riquezas estratégicas de la nación para neutralizar las sanciones y así demostrar que su único proyecto, entonces, histórico, como decía ella ayer, el verdadero, es el de sus propios bolsillos. Porque además de eso, el gran dilema moral es que mientras ellos entregan el control energético del país al Comando Sur y a la Casa Blanca, que por lo menos estos pagan en cash, no como los cubanos, o las islitas de estas sinvergüenzas, el ciudadano de a pie sigue cobrando 0,27 dólares o centavos de dólares al mes, y casi 8 millones de venezolanos ruegan por un país al que no pueden regresar, y en eso debe entrar la mano de Barrett, porque el secretario Marco Rubio lo ha dicho por activa y por pasiva: aquí la cosa no va de darles dinero para que vuelvan a sus andanzas delictivas. Que sin muchos rodeos, permítame ponerle una etiqueta a este chavismo 3.0. Autoritarismo adaptativo. Como les decía ayer, tengo unos valores y si no te gusta, tengo otros. Washington parece estar dispuesto a tolerar y hasta a administrar al interinato inconstitucional siempre y cuando el petróleo fluya hacia las refinerías y los minerales estratégicos no caigan en manos chinas. El alivio de sanciones no se está utilizando como palanca para garantizar elecciones libres de forma inmediata, sino como una correa, y escúchame bien, como una correa de adiestramiento para mantener al régimen alineado con el dominio energético global de los Estados Unidos. Y allí es donde se van a topar con el muro que impide las inversiones a gran escala, que no es más ese muro que la naturaleza ilegítima e ilegal del interinato, y entonces le va a tocar a la administración Trump apretar la correa irremediablemente. Ahora, la sentencia de Hugo Armando Carvajal, el pollo, el gran tenor, se acaba de congelar en el tiempo. Iba a ser el día de hoy, pero se congeló. No por interferencia ni ineficiencia judicial, sino porque ahora mismo vale más hablando que siendo condenado. Su aceptación como testigo cooperante el día de ayer lo coloca en una posición crítica dentro de varias investigaciones federales en Estados Unidos contra varios sujetos, no solo Maduro. Ojo Delcy, Diosdado, usted está hasta aquí. Donde los fiscales no buscan solo castigar. ¿Qué buscan los fiscales? Desmantelar las estructuras completas. Y ahí está la clave. Carvajal no es un actor periférico. Durante años operó en el núcleo duro del sistema de inteligencia chavista, lo que convierte a este señor en un archivo viviente de cómo se movía realmente el poder en Venezuela, como decimos nosotros, cómo se batía el cobre, quién financiaba a quién protegía a quién operaba en las sombras y sobre todo, cómo se conectaban esas redes dinámicas internacionales del crimen organizado con el beneplácito del chavismo. La cooperación de Carvajal no va a ser simbólica, es un proceso riguroso en donde le va a tocar entregar información verificable, sostenible bajo juramento y donde debe resistir el escrutinio de los fiscales de los Estados Unidos. Porque esto no se trata de hablar y ya, tiene que demostrar que lo que dice es útil. Y en ese punto la Fiscalía está haciendo exactamente lo que suele hacer en casos grandes como este. Pausar el castigo inmediato para evaluar si está frente a una pieza que realmente puede ayudar
a construir casos mucho más amplios o no. Históricamente, este tipo de acuerdos ha sido muy clave para tumbar estructuras criminales complejas, pero también implica un riesgo para Carvajal, por supuesto, porque si exagera o si no logra sustentar lo que dice, perderá cualquier beneficio. Y no solo eso, su sentencia podría ser aún más severa de lo que va a hacer, porque va a tener sentencia. Por ahora, todo esto se mueve en silencio, sin fecha de sentencia, con un proceso envuelto en confidencialidad, y lo único que sabemos y que tenemos claro aparte, que fue postergado, es que esto dejó de ser un caso individual para parecerse a una operación de gran alcance en donde créanme cuando le digo que Maduro saldrá salpicado, por decirlo de manera muy light, cuando el pollo incluso testifique en su contra. Curioso, ¿no? Como algunos descubren que, ya va, es que yo sé la verdad, justo cuando negociar años de cárcel y que le claven una cadena perpetua se vuelve una prioridad existencial. Bueno. ¿Y la dictadura? La dictadura, bueno, siempre se ha jactado de tener control absoluto de la vida de los venezolanos. Pero la realidad, una vez más, ha sido expuesta en su inmensa fragilidad. ¿Por qué? La reciente filtración masiva de la base de datos del CENIAT acaba de dejar en descubierto la información personal, fiscal y corporativa de más de 13.8 millones de venezolanos. No es, por supuesto, un accidente informático y ya. Es una radiografía perfecta de lo que es hoy el chavismo. Ese cascarón vacío, obsoleto y profundamente mediocre, incompetente e incapaz de garantizar así sea la más mínima seguridad de un venezolano. El CENIAT, diseñado durante décadas como la maquinaria de recaudación y presión del régimen, mientras que la dictadura encargada se gastaba millones de dólares en contratar lobistas en Washington, en zapaticos de ropita europeana, en relojitos Cartier, etc., los servidores del Estado cayéndose a pedazos por falta de inversión, por mantenimiento y porque no tienen personal capacitado sobre todo eso. Nombres, teléfonos, domicilios fiscales, firmas corporativas y hasta imágenes de cédulas han sido expuestas por el actor de estas amenazas, Gordon Freeman, es el nombre del seudónimo de este personaje. Y frente a la mayor vulneración de privacidad en la historia de nuestro país, la respuesta de Miraflores es silencio cobarde. Como si la cosa no fuera con ellos. Ellos no tienen cuentas que rendir, pues. Esto es, señores, lo que ocurre cuando un régimen purga a los técnicos reales, profesionales, de mérito, para sustituirlos por, déjeme ser decente, por ovejas políticas y por burócratas cuya única credencial es la lealtad ciega a una revolución fracasada. Este detallito informático nos confirma con hechos palpables que la intervención y la presión de los Estados Unidos han sido y siguen siendo vitales para Venezuela. Porque si el régimen chavista es incapaz de proteger una base de datos tributaria, ¿cómo podemos confiarle algo a la administración de los recursos del país o el manejo de una industria petrolera? ¿Cómo? Hoy, más que nunca, cobra sentido la necesidad que existan auditorías estrictas y supervisión por parte de los Estados Unidos. ¡Hey, Barrett! Ya tú sabes. Pero más allá de la indignación natural por este atropello a nuestra privacidad, este hackeo debe leerse como lo que realmente es: los estertores de un sistema que se derrumba por su propio peso. Señores, estamos viendo el colapso sistémico de la ineficiencia. Y Venezuela no está condenada a vivir bajo la sombra de la incompetencia chavista. Créame que no. Usted lo sabe. El terreno ya está siendo despejado de algunos obstáculos. Y la transición a la democracia es ineludible, pero necesita de todos nosotros. Muy pronto, el país dejará años atrás a esos burócratas negligentes para dar paso a un Estado moderno, tecnológico, transparente y al servicio del ciudadano. Una nación donde los impuestos se traduzcan en bienestar, en infraestructura de primer mundo y no en cuenticas oscuras en Qatar. Porque la libertad y la reconstrucción están tocando la puerta. Y a la dictadura ya no le quedan contraseñas para frenarlas por demasiado tiempo. Ya usted lo va a ver.
Y durante más de 6 décadas, el régimen castrocomunista operó bajo la arrogante premisa de la impunidad absoluta. Exportaban miseria, financiaban guerrillas, diseñaron la franquicia dictatorial que terminó saqueando a Venezuela. Y hoy, esa falsa sensación de invulnerabilidad que también tenía Maduro y Chávez y todo esto, se desmorona a pedazos. Las recientes filtraciones sobre la directiva de la Casa Blanca al Pentágono para intensificar los preparativos de posibles operaciones militares en Cuba están confirmando lo que muchos hemos anticipado de la lectura de las declaraciones de Trump. La extracción de Maduro no fue un hecho aislado, fue el principio del saneamiento definitivo, al menos de una buena parte de nuestro hemisferio. Los reportes de USA Today y de CETEO son muy claros, un par de medios locales. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están planificando contingencias de manera discreta, pero constante. La advertencia del presidente Donald Trump de que Cuba es la siguiente tras la pacificación en otros frentes ha desatado el terror en La Habana. De nada le sirve ahora a Díaz-Canel, Cingao, intentar proyectar calma o apelar al gastado discurso diplomático de sus supuestas conversaciones que están en curso, porque la realidad es que el bloqueo económico, sumado a esta nueva presión militar, ha puesto al régimen comunista frente al espejo de su fragilidad, contra la espada y la espada, o entre la espada y la espada, como digo yo a veces. Saben perfectamente que la administración Trump ya puso una línea roja, innegociable, contra las tiranías y contra el narcotráfico y la desestabilización regional. Promotores son ellos. Y es aquí donde la historia pone las cosas, vamos a decir, en su justa dimensión. Porque quienes durante años decidieron o intentaron vender a Estados Unidos como el villano del continente, hoy, bueno, si hablan es porque usted sabe, ¿no? Pero los que tienen alguito deben estar callados, viendo los hechos. Porque el verdadero y único enemigo de los pueblos latinoamericanos ha sido el modelo autoritario y parasitario que nació en Cuba y mutó en el chavismo. Estados Unidos, más bien, asumió el rol histórico que las circunstancias están demandando, ser ese aliado que patea la puerta cuando la diplomacia se agota. Lo hicieron el pasado 3 de enero en Caracas y ahora están apuntando a la cabeza de la serpiente. Buenas noticias. Porque esta presión no va a ser una agresión a los pueblos. Y esto lo digo antes de que salte el surdaje, sobre todo el surdaje español, que andaba de turismo sexual por la isla hace unos pocos días. Esto es la medicina amarga pero necesaria para extirpar un cáncer institucional que mantuvo a millones de ciudadanos como rehenes durante generaciones enteras. Lo que estamos presenciando y lo que podemos presenciar es el efecto dominó de la libertad. Así no lo veamos tan rápido o no lo veamos tan claro. La época dorada de los dictadores intocables ha llegado a su fin, tal parece. La caída de Maduro, la primera pieza. El temblor siguiente en las calles de La Habana. Este cerco estratégico debería llenarnos a todos nosotros de profunda esperanza, porque no estamos frente al inicio de un conflicto, sino ante el preludio de la liberación histórica. Y los pueblos de Cuba o de nuestra Venezuela, que han compartido la cruz del exilio, del hambre, de la represión, de las desapariciones, hoy también comparten la inminente certeza de su emancipación. El continente está limpiándose. El futuro que se vislumbra en el horizonte, si uno no ve el dedo que apunta a la luna, es un futuro de repúblicas soberanas, prósperas y que serán por fin, verdaderamente libres. Así será. Estados Unidos suaviza las sanciones al Banco Central de Venezuela y también a otras instituciones bancarias. Ya usted va a ver el análisis que hice de esto. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció sobre la vacancia en la presidencia de Venezuela. Mientras tanto, ¿se ha preguntado usted dónde está el dinero que Venezuela recibe por esas transacciones de petróleo o el mismo oro con los Estados Unidos? Una pregunta curiosa y fundamental, ¿no? También hablamos de 1/3 de los migrantes venezolanos que podría retornar si hay cambios políticos, pero las cifras son escalofriantes, cifras que lo dejarán pensando. Pues de todo esto hablamos en el video del programa anterior, o en el video anterior, en el programa anterior, ya me enredé. Como siempre, te lo recomiendo y lo puedes ver haciendo clic en este cuadro que te dejo por acá.
Así que gracias, por cierto, a quienes se conectaron en el directo de anoche, así, imprevisto, estrenando la nueva fase de La Político Live. Esta tarde estaremos en vivo, pero por el canal de República, junto a mi hermano Melanio Escobar. Señores, como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.